Doctor López Murphy, gracias por venir. No, gracias a usted. ¿Qué reflexión le merece esto que estuve hablando con González Infrance? Hay un problema de competitividad en toda la economía argentina. Yo creo que ese es un problema global. Creo que ahí también se ve el costo de una exuberancia impositiva como la que tenemos. O sea, los sectores más expuestos al comercio internacional, usted no puede estar cobrando impuestos de medida porque los saca de competencia. Exporta impuestos y no productos. Bueno, ahí hay un tema importante porque, por ejemplo, si usted cobrara como impuestos el IVA se devuelve. Lo que no se devuelve son los otros impuestos. Por eso es tan importante que el IVA sea el centro del sistema. Tercera cuestión, yo creo que la Argentina ha subestimado todos estos años hacer inversión en infraestructura y lo mismo que ocurre en otros rubros del transporte ocurre en la cuestión marítima, fluvial, ocurre, si usted quiere, en energía. ¿Qué hace el populismo? El populismo hace dos cosas: si se puede endeudar, se endeuda, y si no se puede endeudar, consume los activos. Una forma de consumir los activos es no recomponer su capacidad productiva. Doctor, de casualidad, ¿escuchó hoy a la diputada nacional Adela Segarra? La escuché en el programa de Longobardi. Usted tiene muchos años en la política. ¿Recuerda un congreso tan mediocre y tan obsecuente como el que tenemos en los últimos años? Sí, fue muy embarazoso escucharla. O sea, yo no soy una persona que disfruta con el papelón de otros. O sea, veo que hay gente que disfruta así burlando y haciendo pasar ridículo a los demás. Yo no disfruto. Fue una situación muy embarazosa. O sea, era evidente en los silencios que tenía que no sabía qué contestar. Y yo reconozco, como dice usted, que ha habido una actitud de genuflexión en los parlamentarios a las órdenes del Poder Ejecutivo en la bancada mayoritaria que ha dado lugar a estas cosas, y no saben ni lo que votaron. Ese es el problema. Eso es lo que a mí me preocupó. No las bromas, porque después siguieron todas las bromas toda la mañana. Yo eso no lo presencié. Yo escuché con cierta angustia, porque yo me imaginaba el sufrimiento de esa mujer, que claro, el periodista no tiene más remedio que... Pero le preguntó cosas simples. Que bucear. Bueno, le preguntaba una cosa que está en el corazón del problema, de quién era Sicone. Y no sabía lo que votaron. Bueno, es que si reconoce eso, los otros pasos son casi inexorables. O sea, ahí hay un escándalo de una dimensión espeluznante, una cosa que ensombrece a la República. Y la verdad es que la forma que el oficialismo ha operado sobre ese tema es poner la cabeza en un hoyo, o sea, no querer escuchar, no querer ver. A mí me parece que cuanto antes se libren de esta vergüenza, mejor le hace a ellos, le hace al país, le hace a la convivencia. A mí me resulta casi inexplicable por qué no lo hace. Están absorbiendo costos, o sea... Ya lo creo. O sea, cada vez que usted permanece sin corregir el problema, cada vez se le hace más grande, porque empiezan a ocurrir estos papelones. Y ni le quiero decir, por ejemplo, si usted le preguntara a la que estamos hablando de transporte, a Randazzo, qué opina del caso, yo se lo sugiero. Va a ver cómo va a tratar de evadir el tema. Y si usted le pregunta, si él va a tratar de... Porque es un tema que no tiene forma de sostenerse. Es decir, a mí me parece un suicidio político lo que están haciendo. Ahora, ¿a cambio de qué? ¿Por qué lo hacen? Esa es la pregunta que a mí más me angustia. Claro, el tema que es un poco curarse en salud. Porque bueno, no, pero eso da una idea... Eso da una idea de la magnitud del problema que tenemos. Y este es un efecto dominó. Porque Vudú va a ir arrastrando... Pero el costo, usted sabe que es de ambas maneras. O sea, si usted lo retiene, estos problemas van a ocurrir todos los días. O sea, usted no puede tener escondido a todos los diputados, a todos los senadores, a todos los ministros, todo el tiempo. Va a pasar, de alguna forma, lo que estuvo pasando con la justicia. Digo, estuvo pasando porque ya hay algunos jueces que empiezan a mostrar que la obsecuencia está terminando. Tibiamente,
pero si empieza activamente, después continúa rápidamente. Sí, yo creo que este problema, cuando usted lo mira con algún cuidado, el problema se ha ido de las manos. O sea, ahí hay una cosa que ha acumulado, un descalabro tan grande que cuanto antes lo sané, mejor. O sea, yo me imagino que los candidatos opositores no deben compartir mi punto de vista, porque obviamente no hay blanco más fácil que este. O sea, si lo dejan ahí, usted se hace un picnic. Pero yo digo, no es sano para la República. Es decir, yo entiendo que hay gente que a mí me ha dicho, dice, ¿por qué le dice que lo saque? Déjelo, que siga, ¿no? Pero que no le hace bien a la República. Estuvo representando a nuestro país en Panamá. Bueno, es un escándalo donde eso esté. O sea, eso... Porque los problemas son inmanejables, los dictámenes son inmanejables. Fíjese que uno de los argumentos, este famoso argumento del departamento alquilado, después la firma estaba falsificada, es toda una cosa, es una cosa increíble. Comprar un auto flojo de papeles. Y yo tengo la sensación de que hay algo más grueso, más impresionante, más tremendo en esto. O sea, yo tengo la intuición. O sea, no puedo precisar el blanco, pero me da la sensación de que hay algo que va a aparecer, que va a ser devastador. Y yo digo, bueno, si ya sabemos que todos los días aparece algo que cada vez peor, corten por lo sano. Ahora, en la toma de decisión de hoy de hacer ley, convertir en ley la impunidad de los funcionarios, es porque en una de esas están viendo lo mismo que usted. Bueno, ahí está. Ese es muy mal antecedente, pero bueno, son los excesos que se ha llegado en este tipo de gestión. Eso se puede revertir, ¿no? Bueno, va a ser... Ahí hay una sensación de que usted no tiene nada que hacer frente al leviatán. El Estado se ha vuelto un leviatán jovesiano, algo inmanejable que nos va a destruir a todos. Yo creo que eso no es sano de nuevo. O sea, la Argentina se ha ido degradando, se ha metido en dilemas que no tienen solución. O sea, ha sido una muy mala gestión. Yo creo que cuando se haga el balance de estos años, desgraciadamente muy a destiempo, va a quedar la sensación de una gestión que ha sido terrible. Ahora, Cristina hace todo posible por ganarse conflictos. Más tarde o temprano, va a tener que resolver el problema del mínimo no imponible. Porque los trabajadores cada día están más molestos y más preocupados. ¿Por qué políticamente, que a ella le haría bien, no lo arregla y no espera que la tenga que hacer por la fuerza, porque ya las cosas lo abruman? Recauda mucho dinero. Sí. Digo, eso, no está bien eso. Yo no digo que esté bien. Yo digo, ¿cuál es la consideración? Recauda mucho dinero con eso. Yo creo que no ha sido sano. O sea, nosotros tenemos el problema que hemos congelado las escalas del año 2000. Con la inflación que ha habido. Antes usted pagaba impuestos cuando tenía un salario muy importante. O sea, lo que sería, digamos, la tasa máxima usted la alcanzaba cuando llegaba a algo así como 250.000 pesos. Hoy la alcanza a 35.000. O sea, usted lo que ha hecho... 35.000, 3.500 dólares. Usted lo que ha hecho es hacer el sistema tremendamente agresivo a la remuneración del trabajo personal. Eso... Yo siempre me acuerdo de las discusiones con el Fondo Monetario, porque siempre el Fondo, una de las cosas que quería era que bajáramos las escalas, si hiciéramos la escala como se hace, como es en los países desarrollados, porque en realidad esto pasa en los países desarrollados, que usted paga impuestos a los ingresos desde muy bajos ingresos. En general, en la Argentina, mi argumento siempre fue, eso no es conveniente, ¿por qué? Porque nosotros somos una economía que todavía no está plenamente desarrollada, y una excesiva tributación genera informalidad, genera pagos en negro, genera todo tipo de mecanismos de ilusión. Y yo creo que eso no es conveniente, pero digo, están haciendo un programa, mire, yo creo que los programas de la década del 50 del fondo son más livianos que lo que están haciendo ahora.
Ahora, doctor, lo paso a otro tema. ¿A qué distancia estamos de entrar en default? ¿Y cuál es la verdadera deuda? Porque yo he escuchado desde que son 1.300 millones y se acabó y no hay problema y que se puede resolver fácilmente, hablar de 100.000 millones, qué sé yo. Todo eso es un disparate. Todo fue un disparate. El pago que va a haber que hacer, yo calculo que al momento actual a lo mejor debe estar cerca de 1.500 millones. El problema que hay que resolver ahí, todo esto que se habló y se dijo fue un disparate. Y ahora van a volver a hablar en la OEA, o sea, creando ocasiones para generar juicio contra el país. Porque cada vez que usted dice, me pueden demandar por esto, es como si usted tiene un divorcio contradictorio y va al juez y dice, y no sabe la infidelidad que hice que no están en el juicio. Una cosa es autoacusarse. Eso es inexplicable que lo hagan. Pero bueno, ¿cuál es el verdadero problema que tenemos ahí? Que tenemos un problema complicado. El problema que tenemos ahí es que tenemos que hacer 3 cosas simultáneamente que yo no sé si se pueden hacer. Les voy a hacer más grave el asunto. Tenemos que evitar el default, tenemos que evitar lo que es más importante de todo, la famosa cláusula Rufo, ese es el verdadero problema, y tenemos que cumplir con la sentencia. Las 3 cosas al mismo tiempo son muy difíciles de resolver. En mi opinión, la única manera de hacerlo es ir y pagar a contado y terminar con esa historia. Protestando, diciendo que es una sentencia desmesurada, una sentencia injusta, cosa que lo es, en mi opinión. Pero ese fue el error de haber llegado a este punto. Porque la pregunta que usted tiene que hacerse, y esto yo creo que tenemos que aprender, ¿de dónde sale la deuda de los enormes déficits que acumulamos? ¿Por qué Uruguay, que negoció al mismo tiempo que nosotros una reestructuración, no tiene estos juicios? Bueno, yo se lo voy a decir por qué. Porque Uruguay hizo una reestructuración con sus acreedores amigable. O sea, no intentó destrozarlo, robarlo. ¿Por qué razón? ¿Usted cree que los uruguayos son más buenos que nosotros? No, porque los ministros uruguayos sabían muy bien, el presidente uruguayo sabía muy bien que si él hacía eso, iban a aparecer los que medran en estas circunstancias, que son los fondos especializados en deuda morosa. O sea, eso aparece porque usted crea las circunstancias. ¿Sabe cuándo compraron los fondos, los bonos? En el tercer trimestre del 2008. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tuvimos la oportunidad de ir limpiando esto. Alguien se ocupó en el diario La Nación, unas personas que yo no conozco, en una carta de lector, de narrar todas mis intervenciones. Yo en marzo del 2005 estaba desesperado para que reabrieran el canje, no dejaran todos esos bonos flotando, porque yo sabía cuál es el problema de la reestructuración. Los fondos buitres. Fue lo único que no previmos. Usted tiene que estar comprando esos bonos, tienen que encontrar un mecanismo que lo compre Venezuela, Brasil, Uruguay. Al mismo precio que lo compraron los... Pero eso ¿qué haría? El precio va a subir. Si el precio sube, al fondo no le conviene comprar, porque es muy costoso litigar. ¿Por qué no podían litigar nuestros ciudadanos que fueron despedazados por las operaciones del gobierno que le quitaron 65% de sus inversiones? Porque es muy costosa esa litigación. Ahora, estos fondos gigantescos tienen los recursos, los abogados, los medios para litigar. Entonces, es el gobierno argentino el que creó las circunstancias. A veces, si hubiera una ley de quiebra, si mi abuela tuviera ruedas sería carreta. Es decir, obviamente que hay un problema, obviamente que sería mejor que hubiera una legislación de ese tipo. Si hubiera una legislación de ese tipo, nadie nos prestaría, que sería mejor que todo. Digo, porque claro, usted para merecer préstamo tiene que tener una actitud ponderada. Usted tiene, como decía el presidente Avellaneda, no hay nada en la nación superior a la nación misma, honraré los créditos del país sobre el sudor y el esfuerzo de los argentinos. Fue más duro porque dijo sobre la sed y el hambre, pero digo... el gobierno actual se ha dedicado a martirizar, ¿se acuerda cuando cambiaron las mediciones de inflación para robarles con el ajuste por inflación? Entonces, como se ha hecho una costumbre robar a los acreedores, al final, en vez de los acreedores sanos, genuinos, aparecen esto. Y ahora tenemos el problema que tenemos. Además se falseó el crecimiento del país y le costó 3.800 millones. Un disparate. Por eso digo, cuidado, porque acá esta negociación de la deuda se hizo mal.
O sea, en el 2005, cuando celebraban, fue un enorme error. Pero yo no lo digo hoy, lo decía en marzo del 2005, el día siguiente del canje. Eso está todo registrado. ¿Por qué se lo digo? Porque los errores de hoy se fueron acumulando a lo largo de muchos años de gente que hizo cosas que creía que se podían hacer, pero usted cuando los demás no las hacen, Ramsey, se tiene que preguntar, ¿por qué seré yo original en este tema? Usted tiene que tratar de no ser muy original en estas cosas. Usted no trata de ser, cuando usted está enfermo, usted va a un médico que quiere que use el protocolo que está vigente y dice, ¿por qué no haces ensayos conmigo? Yo nunca le pido a ningún médico que haga ensayo conmigo. ¿Está claro? O sea, esto nos ha hecho daño, tenemos que aprender de este episodio, tenemos que aprender que es malo tener déficit, tenemos que aprender que no hay que colocar deuda, que hay que tratar de ser prudente en eso, tenemos que ser muy cuidadosos cuando colocamos deuda externa, pero para ser cuidadoso no hay que tener déficit. Doctor, última pregunta. ¿El accionar de los fondos buitres era conocido o se inicia con Argentina? No, era perfectamente conocido. Más, está el artículo en el diario La Nación, 2005, marzo del 2005, Ricardo López Murphy, que dice, cuidado, tenemos este problema. La advertencia fue hecha a tiempo y con toda transparencia, pero no porque lo descubrí de milagro. El episodio había ocurrido en el año 2000 con Perú. Los mismos que están hoy acá, hicieron el ensayo, se sabía, estaba en la mesa de planeamiento. Por eso Uruguay hace la reestructuración y no tiene ninguno. Entonces usted tiene que decir, ¿quién gobernó todos estos años que nos metieron en este fenomenal lío? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Gracias, doctor. Gracias. Vamos a un corte, por favor.